Y justamente dos razones deberían ser suficientes para que la industria de la construcción diseñe y construya casas, espacios públicos y edificios accesibles para las personas con discapacidad. Y me refiero justamente a la responsabilidad social y beneficio económico. Conozcamos más allá de ellos aquí en la sección Ciudad Incluyente. Para darnos toda la información se encuentra con nosotros el arquitecto Marcos Massari Giriart, quien es director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Arquitecto, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto que nos acompañe, que nos comparta acerca de este tema que es tan extenso. Y hablar específicamente de que hay muchísimos artículos, mucha información, de que realmente no es caro diseñar un espacio con accesibilidad. Simplemente ahí viene el recuento, ¿no? De que cuando un espacio no está adaptado, ahí viene el impacto económico. Cuéntanos qué opina de esto, arquitecto. Bueno, yo creo que más que un impacto económico, primero es un compromiso social. Es un compromiso social que tenemos con la sociedad. En México es importante que el concepto de discapacidad, personas con discapacidad, lleva un largo recorrido. Es un problema de conciencia social primero. Es un problema de equidad en la ciudad y que esto se refleja en los otros puntos que menciono, que son el hecho bueno, las construcciones deben o no ser accesibles. Todo debe ser accesible. Cualquier género de edificio, sea vivienda, sea un hospital, una escuela, un cine, un centro comercial, todos los géneros deben ser accesibles y también debemos de considerar que es importante que el concepto de accesibilidad nos permite tener una mejor calidad de vida y también llegar a tener una ciudad en donde la equidad sea lo que en realidad rija. Es importante saber que algunas personas con discapacidad, de acuerdo a los censos, consideran que están marginadas justamente por esta falta de diseño y desde luego de ejecución de estos proyectos en la ciudad. Esto se debe dar en los espacios públicos y en los espacios privados también. En la ciudad vemos que se trabaja para la equidad. En este caso, por ejemplo, quizá la más sencilla de ubicar sería una rampa al cruzar una calle. Es la más común, ¿no? Es la más común, en vez de ver una banqueta, encontrar una rampa. Pero las discapacidades son de muchas formas. Por ejemplo, la discapacidad auditiva requiere de otras formas, la discapacidad visual, la altura motriz, la altura de los elementos, por ejemplo, en los que nosotros señalizamos o informamos. Y todo esto permite finalmente o requiere generar una nueva visión sobre el diseño y sobre los elementos, tanto del diseño urbano como del diseño arquitectónico. Hay estudios que se han comprobado, y es una tristeza, una pena de verdad, que además de todo lo que se enfrenta una persona con discapacidad todos los días, estoy hablando en su ámbito de la vida personal de cada quien, en el ámbito social, en el ámbito laboral, ellos, su primer sentir ante la demás gente, ante la población, es sentirse discriminados. Realmente es una tristeza y mucho tiene que ver la falta de accesibilidad. Sí, y esto tiene que ver desde el diseño, desde los objetos que deben ser de fácil manipulación hasta los espacios, o sea, los elementos que conforman el espacio en la arquitectura o en el espacio urbano. Y yo creo que hay otro aspecto que también es muy importante. Nuestra sociedad tiende a envejecer también. O sea, nuestra pirámide se está cambiando y la sociedad va a tender al envejecimiento. Y entonces vamos a padecer todos de algún tipo de discapacidad, no sabemos cuál. Es importante, por tanto, por mínima que sea. Entonces es importante la inclusión en la ciudad. O sea, tener una ciudad incluyente no es pensar que diseñamos para las personas con discapacidad, diseñamos para todos. Y en algún momento este servicio también nos será útil a nosotros. Es importante también entender que si nosotros forma parte de nuestra cultura el hecho de generar estos diseños y construcciones en las cuales se incluyan todos los elementos necesarios, porque siempre pensamos en una rampa para una discapacidad motriz, pero hay otras muchas formas de discapacidad que también requieren ser atendidas. Incluso esa rampa también
serviría para adultos mayores, ¿no? Exactamente. Sin tener ningún tipo de discapacidad. Yo creo que es algo importante y sobre todo si estamos hablando que en México hay cerca de 5.6 millones de personas, es un número importante con discapacidad, de personas con discapacidad, y que actualmente, bueno, a través de diferentes programas, a través también de la vida misma, han sabido sobrellevar esa discapacidad, independientemente a los tratamientos alternativos de la medicina a las que estén sometidos. Bajo su consideración y su experiencia, arquitecto, ¿qué acciones cree que faltan por implementar? Bueno, desde luego se están generando acciones normativas, que son muy importantes, que van a ser cumplidas, porque cuando una acción es normativa ya no es si se quiere o no se quiere, es indispensable cumplirla. La segunda y la fundamental es generar una conciencia en la sociedad que tenga o no discapacidad. Eso es muy importante. O sea, necesitamos educarnos. De respeto, ¿no? Educar, porque esta educación nos va a llevar al respeto. O sea, esto nos lleva justamente a entender la forma en la que perciben su vida estas personas con discapacidad y que requiere que nosotros tengamos la conciencia y que sea una parte de nuestra propia educación. Es algo que debemos de generar con los niños desde pequeños, porque poco a poco en los diferentes niveles educativos tendremos la oportunidad de que se genere una conciencia social sobre su importancia. Se puede hacer un ejercicio muy sencillo que yo les recomendaría a cualquiera que nos esté viendo, simplemente que se vende los ojos en su propia casa y que trate de desarrollar sus actividades con los ojos vendados. Es una actividad que nos sensibiliza, porque lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos. Alguien que se rompe un pie, por ejemplo, que trae muletas, o si nosotros sentamos a una persona que pueda caminar, por ejemplo, en una silla de ruedas, simplemente un ejercicio de este tipo permite sensibilizarnos. Y lo primero para generar esta cultura es sensibilizar a todos, o sea, desde los niños hasta los adultos mayores, todos necesitamos sensibilizar. Justamente, arquitecto, yo le iba a hacer una pregunta de si cree que era importante o conveniente sensibilizar a los arquitectos, que son los encargados de diseñar estos proyectos, pero usted me acaba de contestar una respuesta muy valiosa y totalmente que me cambió, ¿no?, la forma de pensar en este momento, como es la sensibilización, llevarlas desde nuestra casa, desde los niños, ¿no?, desde la infancia. Yo creo que es importante porque independientemente que en las escuelas se enseñen el civismo, la ética, yo creo que como padres de familia es una responsabilidad y una obligación para con los hijos. Y también creo que es importante que habla de la calidad de vida a lo largo de toda nuestra vida. Toda. Y habla de la calidad de vida para todas las personas, que eso también es fundamental. El concepto de persona con discapacidad nos hace entender que no es una persona que no participa. Claro. Es una persona finalmente, y la discapacidad no debe ser un elemento que coarte la posibilidad de desarrollo y que coarte la calidad de vida. Como bien mencionaba hace un momento, los espacios públicos son indispensables. Es fundamental que todos los espacios públicos tengan, en materia de accesibilidad, estén adecuados. Es importante también que los espacios privados, desde anchos de puertas, desde las rampas, desde los elementos sonoros, desde los elementos lumínicos, desde la altura en donde podemos encender o apagar una luz, tiene que ver con estos aspectos. Cosas tan básicas que yo creo que sí deberían de estar adaptadas y que también nosotros como población modificar nuestro comportamiento, acercarnos, tener esa cultura de respeto, esa conciencia de la que tanto hablamos. Por ahí dicen, arquitecto, no sé si esté de acuerdo, que la discapacidad no se contagia y por lo tanto no se discrimina. Yo creo que por eso necesitamos sensibilizarnos. Porque el primer aspecto de sensibilización es una persona con discapacidad es igual a cualquiera que no tenga la discapacidad. Es igual a cualquiera de nosotros. Es una persona, claro, tiene todos los derechos de tener acceso a todos los servicios, a todas las oportunidades que brinda la ciudad. Yo por eso digo, no necesariamente tiene que ser un hospital, debe ser un museo, debe ser un estadio. Un centro comercial, absolutamente todo, un parque de diversiones, absolutamente todo. Exactamente. Todo lo que pueda estar a su alcance. Arquitecto, muchas gracias de verdad por toda esta información. No, se lo agradezco. Lo esperamos muy pronto. Y ahora es momento de irnos a dar un paseo virtual. A mí me encantan los mercados y más la comida que se vende.